Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press. Damos inicio a esta nueva edición de los desayunos informativos de Europa Press y lo hacemos gracias al apoyo de Imperial Brands, Endesa, Fujitsu, Fundación Ibercaja, KPMG, Moeve, Telefónica y Veolia. En esta ocasión, nuestra tribuna informativa ha recibido a Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social. La ponente ha sido presentada por el presidente ejecutivo de Europa Press, Asís Martín de Caviedes, quien ha dado la bienvenida a todos los asistentes. Tras su intervención inicial, la vicepresidenta ha mantenido un coloquio con el director de Europa Press, Javier García Vila, quien ha trasladado algunas de las preguntas planteadas por los asistentes a este encuentro. Y bienvenidos todos y todas a los desayunos informativos de Europa Press, que, como decía al comienzo, contamos con nuestra vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social en un día, querida vice, especialmente importante en lo informativo. Y además yo creo que, notándosete la cara, estás hoy contenta y eso es muy de agradecer. Voy a hacer una breve reseña curricular tuya y luego te paso la palabra porque es a ti, ciertamente no a mí, a quien queremos escuchar. Yolanda Díaz Pérez es nacida en Fené, en Coruña, es licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, habiendo realizado cursos superiores y de posgrado en Relaciones Laborales, Derecho Urbanístico, Ordenación Territorial y Recursos Humanos. Habiendo ejercido la abogacía profesionalmente, inició su carrera política en el año 2003 como concejala en el Ayuntamiento de Ferrol, siendo nombrada el año 2007 primera teniente alcalde. En el 12 fue elegida diputada en el Parlamento de Galicia, cargo que desempeñó hasta el año 16, siendo ese mismo año elegida diputada por A Coruña al Congreso, plaza que ocupa hasta el año 2019, en que vuelve a obtener acta, en este caso por Pontevedra, escaño que mantienes en la actualidad. En el año 20, en enero, como todos conocemos, fue nombrada por el presidente Pedro Sánchez, ministra de Trabajo y Economía Social, y posteriormente, en marzo del 21, vicepresidenta tercera, y en julio de ese año, tras la remodelación del gabinete, vicepresidenta segunda. Paralelamente, en mayo del 22, funda una asociación política, entonces Sumar, que pasó a ser una coalición electoral formada por 20 formaciones, registrándose como partido político un año más tarde de cara a las elecciones generales de julio del 23. Comicios en los que lideró Sumar como candidata a la presidencia del Gobierno y que culminó en la reedición del actual Gobierno de coalición con el Partido Socialista Obrero Español. En junio del 24 anunció su abandono de cargos orgánicos, pero se mantiene al frente de la vicepresidencia segunda del Gobierno y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cargo que ostenta en la actualidad. Bueno, querida vicepresidenta, te toca a ti. Ahora es cuando te queremos escuchar con mucha atención. Muchas gracias. Gracias. Es que lo digo de corazón. No sé, es recíproco. Bueno, pues buenos días. Gracias por su presencia. En primer lugar, quiero dar las gracias a todas las autoridades que se encuentran aquí. No las voy a citar, pero sí las gracias a los ministros y ministras, todos y todas ellas de Sumar, y, por supuesto, a nuestra portavoz de Sumar, de los que me van a creer que, como saben que soy muy exigente, me siento profundamente orgullosa. Es difícil que emita laudatios ligeras, sino que cuando lo hago es que estoy completamente convencida que tenemos los mejores y las mejores ministras sin lugar a dudas, de la historia más reciente de España. Lo siento mucho por las distintas formaciones políticas, pero estoy convencida de lo que digo. Y voy a hacer solamente, si me permiten, un nombramiento específico, pero no por nada, sino por mi razón de ser galega, que es mi querido Antón Costas, el profesor Costas, a la sazón presidente del Consejo Económico y Social, que nos une esa cualidad que traza una manera de ser que es nuestra galeguidad. Y yo creo que esto, querido Antón, a veces nos ayuda, muchas veces en la vida, pero nos ayuda sobre todo en las tareas públicas. Permítanme, querido Javier, querido Asís, gracias sinceramente por esta invitación y desde luego a todos ustedes es un honor comparecer ante ustedes. Quiero comenzar recordando lo que ha pasado ayer en el Congreso de los Diputados.
Y permítame decirles que con la convalidación del Real Decreto que impide o que hace efectivo el embargo de armas a Israel, desde luego nos convertimos en el único país en el mundo que estamos a la vanguardia y que damos un paso adelante. Pero lo importante es que España, y ahí somos todos y todas, somos un país que defendemos la legalidad internacional, que defendemos los derechos humanos y, además, una referencia en el mundo ética, moral y, por supuesto, política. Un país que no mira para otro lado, como por desgracia están haciendo muchos otros ahora mismo. Pero he de decirles que no basta con dejar de vender armas. Hay que desmantelar la economía del genocidio. Ayer me reunía con Francesca Albanesa, la relatora especial de Naciones Unidas, y esta es la tarea que tenemos también. Esto nos implica a todos y a todas, y hoy que estamos aquí en este foro lo quiero destacar y les quiero pedir que contribuyamos como país a ello. Lo quiero decir con claridad: nadie puede lucrarse con el sufrimiento del pueblo palestino ni de ningún pueblo. Primero, porque estamos vulnerando una convención que lo impide, pero es que tampoco lo podemos hacer ni moral ni éticamente. Y hoy, además, creo que hay una noticia muy importante a la que se refería Asís. Creo que debemos de decir que el alto el fuego alcanzado, efectivamente, es el primer paso para terminar con la mayor atrocidad cometida en el siglo XXI. Hablábamos del vetusto siglo XX, no voy a citar a Hobsbawm, podría hacerlo, pero este siglo, en el poco tiempo que llevamos, está superando con creces la complejidad del XX. Pero creo que ahora toca un proceso de paz que sea real y justo, y en el que el propio pueblo palestino sea quien decide su futuro. Nos acompaña nuestra querida Sira, que, como saben, tiene a su familia allí y ella misma es de allí. Y eso solo será posible con una conferencia internacional bajo el patrocinio de las Naciones Unidas, como hemos venido defendiendo estos días y como ayer compartía con Francesca Albanesa, y nos hemos puesto a trabajar ya con ella para que esta conferencia se materialice. Pero también he de decir algo: Europa debe moverse, no puede seguir mirando hacia otro lado. Europa tiene que tener política propia, tiene que tener voz propia, con principios, y tiene que recobrar aquel origen del proyecto europeo basado en la paz, en la seguridad y en la humanidad. Esta es la Europa que está ahora mismo en un espacio de nebulosa y de incertidumbre. Y sencillamente porque no hay paz verdadera mientras un pueblo viva bajo la ocupación. Y el mundo no puede seguir aceptando la injusticia como rutina. Y esto, sinceramente, lo estamos viendo con Putin en Ucrania, lo estamos viendo en demasiadas partes del mundo. Pero, querido Javier, querido Asís y todos ustedes, hoy quiero hablarles de algo que me enseñó mi padre en mi casa. Está, creo que, Manuel Lago en esta sala, que fue asesor de él, y mi padre en aquel entonces le regaló un texto bien hermoso que recomiendo a las generaciones Z, que es de un profesor universitario, a la sazón hermano del señor Sevilla, el Jordi Sevilla. Le regaló un texto que yo recomiendo leer porque en aquel momento, en el año 85, se hablaba de la necesidad de emprender una de las grandes reformas pendientes en España. La gran reforma pendiente en España, tras la reforma laboral, ¿no? Ese grueso, creo que esa gruesa política pública que lo ha cambiado todo, tiene que ver con la reforma empresarial. Cito al autor, pero muchos economistas, muchos juristas venimos hablando de esto. ¿Y por qué? Porque necesitamos mejorar y modernizar el tejido productivo en España. Muy singularmente necesitamos mejorar las pequeñas empresas y los autónomos en nuestro país. Es verdad que se habla mucho de ellos y de ellas, pero se hace poco por ellos y por ellas. Y tenemos que recordar que el 99% del tejido empresarial español son ellos y ellas. Me van a permitir también que les diga que, aunque parezca raro, desde todas las normas que hemos llevado adelante
en el Ministerio de Trabajo hemos ido cambiando y mejorando la vida del tejido productivo de España y hemos cambiado también la vida de las pequeñas y medianas empresas. Esto es lo que explica lo que está pasando en nuestro país. España es la economía que está creciendo en la OCDE al 3,2%. No lo digo yo, ni mi secretario de Estado, ni mi secretaria de Estado, ni las personas que están aquí, lo dice la OCDE, el Fondo Monetario Internacional y los informes de la Comisión Europea. Y es que hemos cambiado el paradigma. Y no es como se nos decía, es que estamos creciendo y reducimos la desigualdad no desde arriba, por la parte económica del Estado, sino desde abajo. Es el trabajo el que está cambiando la estructura económica y social en el país. Y esto es lo que creo que hemos hecho en nuestro país. Pero he de decirles que queda mucho por hacer. Ayer veíamos efectivamente un gobierno que da un paso adelante, pero es que ya les anticipo que queda mucho por hacer. Tenemos pendiente la modernización del sistema productivo español. No podemos conformarnos con sobrevivir, sino que este país tiene que prosperar. Y es lo que estamos haciendo. Y de esto quiero hablarles en este desayuno. Quiero hacer como una pequeña radiografía con datos, ya me apasionan los datos, no voy a traicionar esta imagen y creo que es importante que lo hagamos, porque los datos reflejan, más allá del relato, lo que está cambiando en nuestro país. Fíjese, tenemos 1.329.625 empresas inscritas en la Seguridad Social. Tenemos en ellas, en esas, 16.356.684 personas trabajando. El 97,5% de las empresas españolas tiene menos de 50 trabajadores. 9 de cada 10 de ellas son microempresas, menos de 10 personas en plantilla. Pero les voy a dar el dato, tenemos más empresas que nunca en nuestro país. Fíjense, ustedes que con Javier y con Asís y con los periodistas que nos siguen hoy y con muchos empresarios y empresarias, cuando llegué al gobierno, como ahora recordaban, el 13 de enero del año 20, no me voy a olvidar jamás, vaticinaron las 1000 plagas de Egipto, el salario mínimo, los ERTES, la reforma laboral, querida Verónica, todo, la ley Rider, todo lo que hacíamos iba a destruirlo absolutamente todo. La batalla del salario mínimo me la ahorro porque recuerden ustedes lo que decían. Y, sobre todo, íbamos a destruir empleo y empresas. Bueno, pues ya les voy a decir yo que esto no es verdad. Muy bien, más bien ocurrió exactamente todo lo contrario. No se han hundido las pequeñas empresas, muy al revés, han crecido. Los autónomos han aumentado. Podrías hacer una conferencia solo con el perfil de los autónomos, que tenemos más autónomos que nunca en la historia de nuestro país. Les podría comparar, no tengo tiempo, los datos. Recuerden la gestión de la crisis financiera por el PP. Destruyeron 500.000 autónomos. No me detengo más porque sería objeto de otra conferencia, pero les puedo decir que la economía va mejor y la gente vive un poquito mejor. Pero no, es verdad que nunca hubo tantas pymes como ahora. Fíjense, 1.295.588 empresas con menos de 50 trabajadoras. Pero aquí está el dato. Contamos con más de 12.932 pequeñas empresas con más desde hace 7 años. Es decir, que desde que hemos llegado al Gobierno de España con todas las reformas de políticas públicas, no solamente no hemos destruido en pequeñas empresas de las que siempre hablamos, tutelándolas como si fueran menores de edad, es que hemos sido capaces de tener más empresas. Pero es que además el 10% del tamaño de estas empresas, de las pequeñas, ha crecido. Y este es el reto que tenemos como país. En definitiva, que cuando una empresa crece, como está pasando, ganamos en productividad en nuestro país. Aumenta su capacidad de inversión, mejoran su organización interna, de la que nunca hablamos. El querido profesor Costa sabe muy bien de qué hablamos, y muchos de ustedes. La productividad va ligada a los procesos de mejora de organización empresarial. Y esto es clave. Luego hablaremos del tiempo de trabajo. A veces no hay que reducir la jornada. Basta con organizar bien el tiempo de trabajo. Pero esto es una tarea pendiente en las facultades de Economía y de Derecho, pero también en la práctica de las empresas. Pero es que además también, cuando esto pasa, aprovecha las economías de escala y algo muy importante, la especialización en el trabajo.
El otro dato muy positivo es que las pymes, igual que el trabajo, ha cambiado en España. Las pequeñas empresas, estas que tutelamos tanto, están cambiando, alterando el modelo productivo y se están especializando en sectores de alto valor añadido. Servicios profesionales, actividades científicas y técnicas, consultorías, ingenierías, comunicaciones, información, logística, transporte. Esto es lo que explica, en su revés, que en esa pirámide que siempre proyectábamos del empleo en España, ahora se ha alterado y los primeros puestos no son como eran tradicionalmente la hostelería, la agricultura, sino que son puestos de trabajo de alto valor añadido. Siempre proyectamos una diapo que esto lo refleja. Pues bien, esto es lo que está pasando con los autónomos y con las pequeñas empresas en nuestro país. Les hablaba de autónomos, pero 3.400.000 autónomos que tienen una mirada específica, pero también forman parte de esta nueva estructura. Y permítame que les diga, se habla siempre de que los mercados generan confianza. Bueno, yo voy a dar un paso más. Creo que son las mejoras, las reformas, el avance en derechos lo que da confianza. Cuando hoy, y no voy a hablar de esto, tenemos una población activa sin precedentes, cercana a 25 millones de personas, lo tenemos sencillamente porque hay confianza en el sistema. No le voy a hablar del desplome de la población activa en el gobierno Rajoy, que podría hacerlo. Pero esto pasa porque hay confianza, porque tener más derechos, porque tener mejores políticas públicas da confianza a la ciudadanía. Y esto, el reto es mayúsculo, porque vivimos tiempos de huracanes, de extrema derecha, de Trump, de Milei y de extrema derecha también en nuestro país. En este cambio, las políticas laborales, como les decía, han sido claves y no al revés. Quiero decirlo claro, las políticas laborales son también políticas empresariales. Esa disociación interesada del neoliberalismo de es el Ministerio de Economía el que cambia la vida, me van a permitir que les diga, ya hemos demostrado que no. De hecho, creo que son las políticas laborales, insisto, como dice la OCDE, que no es un organismo sospechoso de ser revolucionario, ni el Fondo Monetario Internacional, ni la Comisión Europea, es lo que están refiriendo de nuestro país. Pero permítanme, con este modelo hemos hecho radicalmente lo contrario a lo que proclamaba la derecha económica y la derecha política en nuestro país. El modelo de la derecha económica y la derecha política ha fracasado. El modelo basado en la devaluación salarial, low cost, de bajos salarios, es un modelo fallido. Se ha teorizado sobre él, se ha teorizado todo, el contrato único, lo que ustedes quieran, todo, y la bajada de salarios. La reforma laboral de Mariano Rajoy y Fátima Báñez, en su frontispicio, a mí me apasionan las exposiciones de motivos, justifica el emprendimiento de una gran devaluación salarial en España para poder competir. Pues bien, querido Javier, esto es lo que llevó a España a las cifras negras de desempleo. 6.278.000 personas en paro, pero a la España negra de 1 de cada 2 jóvenes en desempleo. Ese modelo es fallido porque cae el empleo, se destrozaron de aquellas sí empresas, cae la demanda, cae absolutamente todo. Es pura ciencia, no es ideología, es ciencia. No solamente eso, es que hay que hacer lo que estamos haciendo desde el gobierno y lo que hacen ustedes, lo contrario, es mejorar los salarios, mejorar el salario mínimo, tener empresas sólidas, no precarias y, por cierto, demostrar que otra economía es posible. No voy a hablar de salarios tampoco, pero miro para la ministra de Sanidad. En la red pública sanitaria, si ustedes cogen una ratio salarial de la que nunca hablamos, de profesionales de la sanidad pública españoles y europeos, miren el dato. Pero en la vida privada, en las empresas privadas, la distancia salarial con Europa, nunca hablamos de esto, Javier, es de 25 puntos. Y nosotros queremos también ser europeos en el empleo público y en el empleo privado como somos en Europa. Siempre hablamos del dato de paro juvenil en la media europea y tenemos que hacerlo, pero hablemos también de la distancia salarial que tiene España, porque tener mejores salarios mejora la situación social, por supuesto, pero la economía. Y no les voy a dar el otro dato, que es que la mediana salarial en España es de 1.668 euros al mes. Y no se puede vivir con dignidad con 1.668 euros al mes, ni en Madrid, ni en Coruña, ni en Lugo, ni en Cáceres, ni en Cuenca, ni en Badajoz, ni en el país, ni en la ciudad que ustedes elijan. Pero en ese relato de las empresas quiero
hablarle de algunos datos, de los que nunca les gusta hablar, que son los márgenes y los beneficios. Y la prosperidad compartida de la que habla siempre el profesor Costas, creo que no es una utopía, sino que es el modelo que funciona. Y el modelo que funciona porque ya no es que se haya quebrado el ascensor social, es que, como decía el profesor Rodrik en una conferencia recientemente en un medio de comunicación en Madrid, tenemos un proceso gravísimo que es de desafección en el mundo del trabajo. Es que tenemos empresas, autónomos y pequeñas empresas y trabajadores y trabajadoras que, como tienen una deficiente salud salarial y condiciones de trabajo, el riesgo que el profesor Rodrik referencia es que es mayúsculo, es la desafección con el sistema y, por tanto, ser carne de la extrema derecha en España. Esto es muy importante en nuestro país. Pero fíjense, prosperidad compartida. Sí, los datos son mayúsculos. Los beneficios y márgenes empresariales, datos todos oficiales del Banco de España, anteriores y actuales, es que el beneficio sobre ventas es un crecimiento del 13,6%. Esto quiere decir que por cada 100 euros facturados tienen de márgenes casi 14. Permítanme, no les voy a dar el histórico, pero es el más alto de la historia. Pero no solamente este es el dato, es que el dato que referencia, y es muy importante, el Banco de España, es que el discurso es justo al revés. Es que son las pequeñas empresas y los autónomos los que tienen márgenes de beneficios superiores a las grandes empresas en nuestro país. Exactamente, los márgenes han crecido en las pequeñas empresas desde el año 19 un 23%. El relato, como se dan cuenta, a través de los datos, no es real. ¿Esto qué quiere decir? Que las empresas españolas, a pesar de todos los cambios normativos, han sido capaces de absorber costes, acumulando además rentabilidad. En definitiva, esto rompe con un mantra neoliberal, que es que mejorar las condiciones de trabajo, mejorar los derechos, proteger más, destruye empleo y destruye tejido productivo. No es verdad. De lo que va es que las empresas ganen y repartamos la riqueza, y los trabajadores y las trabajadoras también, y avancemos en un modelo de prosperidad compartida. Por tanto, no es verdad el relato oficial. Yo creo que, al revés, como he dicho, lo que destruye empresas son los bajos salarios, es la inestabilidad laboral o que una pequeña empresa tenga miedo a invertir. En definitiva, esto es lo que está cambiando. Y fíjense, hablando de la mejora de los márgenes y demás, yo les quiero hablar de productividad. Desde que soy ministra se ha hablado poquísimo de productividad. He hablado con el señor Garamendi y con el señor Álvarez, Pepe Álvarez, en el Cercle de Economía, públicamente, ante todos los empresarios, de productividad una vez. Y muy pocas veces más, cuando el señor Urtasun negociaba con el Partido Socialista, compañeros que aquí se encuentran, justamente la incorporación de algo que para Sumar era muy importante, que era el Consejo de Productividad. Por cierto, cumpliendo con una recomendación de la Comisión Europea, porque entendíamos que como proyecto de país necesitábamos contar con ese Consejo de Productividad para analizar lo que estaba pasando y mejorar la productividad en España. Es verdad que con el debate de la reducción de la jornada laboral, páginas y páginas, comentarios y toda España hablando de productividad. Y está muy bien, porque como dice el expresidente Zapatero, si se habla de esto es una cosa magnífica, igual que si hablamos de la reforma laboral. Ahora bien, es verdad que la patronal española ha utilizado la productividad para excusarse y no apoyar la reducción de la jornada laboral. Yo voy a decirles que es la primera vez en España que crecen a la vez el empleo y la productividad. Y que esto no pasaba antes, pasa ahora. Creo que ni quienes devaluaban sueldos para salir del pozo en el que nos habían metido, o los que congelaban el salario mínimo interprofesional, esto ha pasado, hay que recordarlo. Digo porque además, permítanme, luego me preguntarán, me he estudiado la conferencia del PP subrayadita. Y claro, el señor Feijóo lo dice claro, no va a subir el salario mínimo, va a recortar la prestación pública por desempleo, va a seguir en el modelo que nos llevó a la catástrofe. Por tanto, congelaban SMI, congelaban las pensiones, porque me van a decir ustedes que el 0,25 es, entiéndame, congelar pensiones. Suprimían las pagas extras de los funcionarios y funcionarias públicas.
y un largo etcétera que nos llevó a una España negra. Pues bien, como decía, hoy España es la única economía que crece y lo hace porque hemos cambiado el modelo, porque no competimos a la baja, competimos con innovación, con desarrollo, con formación y con estabilidad en el empleo. Y esto es clave. Se compite al revés, subiendo salarios, mejorando derechos y ganando tiempo de vida. Tiempo de vida. Esto es clave. Luego voy a hablar de algo que sé que les preocupa. Fíjense, entre el 22 y el 24, España fue la única gran economía europea en la que ha crecido la productividad. Permítanme que les diga, el obstáculo para la reducción de jornada no era la productividad. Era otra cosa de las que les voy a hablar ahora. Muy al revés, el tiempo de trabajo y la reducción es una palanca para mejorar la productividad. No voy a reproducir los debates que se han dado en la jornada, en el debate de la jornada. Por cierto, casi 4 horas de bálsamo en el que la ciudadanía allí podía escuchar un debate sereno, sin insultos, hablando de temas serios. Así que bienvenido el debate. Pero voy a citar a la portavoz del PNV, que con mucho rigor decía, está científicamente demostrado que reducir la jornada no destruye empleo. Se discute cuánto aumenta la productividad y sí tenemos muy estudiado que a partir de un tiempo de trabajo la productividad disminuye. Esto es ciencia, no es opinión política. Cito a la portavoz del PNV porque lo sintetizó muy bien. Pero vamos a avanzar en lo que decimos. El gran obstáculo que tenía la patronal española es lo que hoy, y hoy Javier ya lo anuncio, aunque era conocido, hoy arranca la consulta pública, la audiencia pública del registro de jornada en nuestro país. Y me van a permitir que lo diga, nunca desvelo conversaciones ni lo voy a hacer. Pero esto es lo que objetaba la patronal española en el texto de la reducción laboral. No objetaba la modificación, está nuestro querido secretario de Estado, que se debe al sigilo profesional y al debido respeto a la mesa de diálogo y no lo puede decir. Pero algunas cosas podemos decir. La patronal española sabía perfectamente que reducir media hora al día no es nada traumático en España. Lo sabía perfectamente. Sabía además que tenemos que mejorar el derecho de desconexión. Sabía además que teníamos que generar correcciones en la parcialidad. El problema es que si esa pieza que garantiza la legalidad en España se quitaba, la patronal española hubiera estado dentro. Pues bien, hoy arranca la tramitación de este texto por una razón fundamental, porque como dice el TJUE, me van a permitir, fuimos condenados el Reino de España por este motivo, no es que estemos haciendo nada revolucionario, es que el TJUE condenó al Reino de España porque dice que nuestro registro de jornada no cumple con la legalidad europea, es decir, no es fiable, no es verificable, no es objetivable, no sirve para el cometido que nos indica la fuente de derecho europeo. Esto es lo que vamos a hacer ya, es lo que estamos haciendo. Y esto, en definitiva, va de acabar con los 2,8 millones de horas extraordinarias a la semana que se hacen sin retribuir en España. Cuando llegué el día 13 de enero del año 20, se hacían 6 millones a la semana. Le doy las gracias a la Inspección de Trabajo porque llegar a 2,8 es que el esfuerzo de la inspección es ingente para reducirlas y el coste fiscal de este trabajo del que nunca hablamos es muy elevado. Por tanto, el compromiso de país tiene que ser que no se hagan horas extraordinarias e irregulares en nuestro país. Pero, en definitiva, este registro no va de vigilar, sino que va de garantizar que las horas extras se pagan, que el tiempo de descanso se respeta y que la productividad se mide con justicia. Porque permítame que les diga, un país moderno no se construye a base de horas extras sin registrar, sino todo lo contrario, con trabajo digno, decente y con derechos efectivos. Pero es que además, esto de lo que habla la patronal española, y es verdad, es que es un ejercicio en términos empresariales de competencia desleal, porque la mayor parte de las empresas cumplen con la legalidad. Por tanto, también desde el punto de vista empresarial es una mala práctica. En este sentido, he de recordarles, que lo saben, que esta norma muy importante la han tumbado 3 derechas en nuestro país. Pero las 3 derechas, y ahora vuelvo al tema inicial, no solo abofetearon a 12,5 millones de personas trabajadoras
que tienen derecho también, como las restantes, a tener mejorado su tiempo de trabajo. Es decir, las cajeras, las dependientas, la gente que trabaja en la hostelería, en fin, no solo a estos trabajadores, sino que le dieron un golpe directo a las pequeñas empresas y a los autónomos de nuestro país. Yo creo que muy poca gente lo sabe y por eso hoy queremos hablar de esto desde el Ministerio de Trabajo. Muy poca gente lo sabe porque la gran negociación que surge de la mano de la reducción de la jornada laboral tiene que ver con la mayor transformación y modernización de las pequeñas empresas y los autónomos en nuestro país. Esa es la cara B que yo mostré, sin mostrar el texto, en el debate de la jornada laboral y lo que estaba en la mesa de las formaciones políticas con las que estábamos negociando. Por eso el secretario de Estado de Trabajo, de Empleo, retiró toda esta propuesta de la mesa de diálogo social cuando la patronal española dice que no puede negociar, entre otras, porque tenía un conflicto en un congreso que, como hemos conocido, bien intenso, pero lo retiramos para que esa modernización de las pequeñas empresas y autónomos fuera objeto de negociación parlamentaria. Las tres derechas golpearon a los pequeños empresarios y a los autónomos en nuestro país, no solo a la gente trabajadora. Esta es la cara B de lo que ha pasado. Que nadie se lleve a engaños. Creo que además no solo se sitúan fuera de lo que debían de hacer, es que fíjense, no voy a desvelar grandes cosas, pero algunas sí. Conocemos muy bien, en España ha habido 52 reformas laborales antes de la nuestra. Ninguna reforma empresarial, ninguna. Pero nosotros, desde la democracia hasta hoy, emprendíamos la mayor modernización, haciendo lo que hay que hacer. Nosotros sí que somos y seguimos la estela del valor de lo público y del Estado emprendedor que tanto teoriza la profesora Mazzucato y otros, muchos antes que ella. Es que esto es clave, lo hemos hecho con el modelo de los ERTEs, es que lo público sirve también para mejorar las empresas. ¿Por qué digo esto? Porque ahí iba una estrategia deliberada de ayudas directas para la inversión en la transformación digital, la consultoría estratégica para aprovechar las ganancias de productividad justamente que se pudiesen derivar de la reducción de la jornada. Por supuesto, la mejora en todas las contrataciones, con ayudas a las contrataciones, a esas empresas que aún estuvieran en una posición inferior en la reducción de jornada. Pero iba algo fundamental, ya que va de productividad el debate, querido secretario de Estado, que era planes de productividad directos, vinculados, donde hay que ser, cuando escuchamos a la patronal española, en mi casa en la que nací, pero además en nuestro ministerio, hablar de que favorezcamos la negociación colectiva, querida Verónica, bipartita, hombre, un poco de por favor, es que hemos nacido en ella y nosotros queremos justamente que esto se dé, como se da, por cierto, a diario. Pero lo que hacíamos es que la mejora de la productividad tiene que estar vinculada directamente a cada sector, en cada sitio, en cada empresa, y ahí vincular esa mejora justamente a través de la negociación colectiva. Pero a los empresarios y empresarias que se encuentran hoy aquí, desde que he tomado posesión, Asís, hay una foto además que lo referencia, ¿cuántas veces me han hablado ustedes de la necesidad de indexar, acuérdense, los contratos públicos cada vez que subimos el salario mínimo o incorporamos mejoras como son la reducción de la jornada laboral? ¿Cuántas veces? ¿Cuál ha sido mi posición? Y el Ministerio de Trabajo y los sindicatos y los empresarios siempre a favor. Pues bien, en ese acuerdo iba la indexación de los contratos públicos para ayudar a las empresas en nuestro país. Esto, fíjense, que saben que es una pequeña batalla dentro del Gobierno de España, pero es que iba en el acuerdo. Fíjense, a veces cuando se tiran acuerdos abajo, en fin, lo que me ha enseñado en mi casa, que las cosas de comer son muy importantes. Y esto era clave, porque llevábamos años peleando para conseguir la indexación, la anterior directora general de Trabajo lo sabe bien, la indexación de los contratos públicos. En definitiva, creo que una vez más la ideología ha estado por encima de los intereses de las patronales y me van a permitir, en este caso, lógicamente, de las derechas. Ahora bien, voy a hacer una afirmación, no es verdad. Las derechas en nuestro país jamás han defendido al pequeño empresariado ni a los autónomos. No es verdad. Lo pueden repetir 1000 veces. Esta era la gran reforma para los pequeños, las pequeñas empresas y los autónomos.
Insisto, 3,4 millones de autónomos. Lo que sí hacen las derechas españolas es colocarse del lado de las grandes empresas. Esta es la realidad de lo que estamos viendo. Y por esto, como en la negociación iban muchos aspectos, querido Javier, yo soy una mujer que no rehuyo los debates. Muy al revés. Muy al revés. Les voy a hablar de un debate que ya me anticipo yo porque sé que me van a preguntar por él, que es un tema muy importante. Se llama absentismo en nuestro país. Ahora bien, quiero hablar con rigor del absentismo. Conceptualmente, ¿qué es absentismo? Es que he escuchado al señor Aznar, ese sí que es el señor de la guerra, permítame que les diga, hablar de absentismo. Y vamos a ser claros. Cuando una trabajadora tiene una depresión, no es absentismo. Cuando un trabajador que el próximo día 15 de octubre haga huelga, que han convocado los sindicatos por la paz y parar el genocidio en Palestina, no es absentismo, son derechos laborales. Por cierto, esta semana España ha defendido ante la Corte Internacional de Justicia la defensa en la OIT del derecho de huelga con la aplicación, la interpretación que hacemos desde el Ministerio de Trabajo y el Gobierno de España del ámbito del Convenio 87 de la OIT. La huelga, los derechos laborales de movilización no son absentismo. Digo, no sé si hay algún empresario o empresaria vasca, siempre que vamos al País Vasco nos dicen es que hay muchas huelgas y hay mucho absentismo. Miren, no, eso no es absentismo. El absentismo es otra cosa. Un padre que entierra a una madre o que no acude al trabajo porque tiene que cuidar a su hijo no es un absentista. Y quiero detenerme aquí, porque conceptualmente es muy importante para trabajar con rigor lo que estamos haciendo. Es decir, no puedo admitir, esto está en las facultades de Derecho, no se puede admitir que llamemos absentismo lo que son derechos laborales. Aquí y en Suecia, que acabo de estar con el embajador de Suecia. Por tanto, sí les digo que hay que hablar de absentismo en España, pero del de verdad. Del de verdad. Y el absentismo de verdad, claro que es un problema en España y en el seno de la Unión Europea. Esta tarde estaré en Ginebra, estaré la semana que viene en Bruselas. Todos los ministros y ministras de Trabajo y de Economía estamos hablando sobre esto. Fíjense, el impacto público del absentismo en España, ahí va el dato, es 1,5 puntos del PIB. El dato es brutal. 1,5 puntos del PIB. Fíjense si yo estoy preocupada por esto. ¿Cómo no vamos a estar preocupados por esto? Ahora bien, tenemos que hablar en serio del problema. Y de esto se hablaba en la reducción de la jornada laboral. Tiene que ver, como sabemos, con la degradación de los sistemas públicos de sanidad, que conoce muy bien la ministra de Sanidad, de las comunidades autónomas. ¿Hay planes en las comunidades autónomas, en el Sergas galego, en las administraciones autonómicas para esto? ¿Los hay? La lista de espera sanitaria para un traumatólogo, para lo que ustedes quieran, seguro, Mónica, que me voy a liar con los datos, pero los datos son mayúsculos. ¿Es esto responsabilidad de quién? ¿La gestión pública solo es la del Gobierno de España? Aquí ya sabemos, fíjense, los empresarios y sindicatos, hace ya mucho, en el ANC, en el último que han firmado, Javier, iba este acuerdo sobre el absentismo, pero el absentismo de verdad. No del que hablamos, el conceptualmente correcto. Pero es verdad que desde la firma de ese ANC no se ha trabajado jamás en serio en esto. Y nosotros cogimos el toro por los cuernos, permítame la expresión, después de la abstención del PSOE con la tauromaquia, permítame que lo diga aquí. Y lo cogimos. Y en ese paquete iba justamente medidas rigurosas para abordar este problema, que uno lo tenemos localizados, que son las listas de espera sanitaria. Pero es la degradación de la salud mental que vive la población. Les puedo dar datos de bajas temporales afectas a patologías psiquiátricas. No les voy a aburrir, pero es así. Tiene que ver con trabajar muchísimas horas o en condiciones no correctas. En definitiva, esta materia, claro que tiene que ver con la productividad, faltaría más, y tiene que ver con la reducción de jornada, porque todos los estudios existentes, también el de la OCDE respecto de España, refiere que trabajar menos
es clave para mejorar la productividad y mejorar la salud mental, que es un problema. Fíjense, escribió Russell lo siguiente: los métodos de producción modernos nos han dado la posibilidad de la paz y la seguridad. Y en vez de esto, escuchen, hemos elegido el exceso de trabajo para unos y la inanición para otros. En esto hemos sido necios, pero no hay razón para seguir siéndolo siempre. Yo creo que hay razones no solamente para no ser necios, como decía Russell, sino para emprender las reformas que justamente necesitamos. Es decir, que podemos hacerlo y además podemos vivir mejor, sin rehuir el debate del absentismo, pero he de decirles que en esa negociación hablábamos de verdad del absentismo. Creo que la reflexión de Russell es absolutamente actual. No podemos seguir midiendo el progreso en horas de agotamiento, sino justamente en horas de bienestar, de tiempo y de dignidad. Y creo que, lo estamos demostrando. Querida Rosa, con el Ministerio de Derechos Sociales y con el Gobierno al conjunto hemos aprobado un Real Decreto Ley, por cierto, casi por unanimidad, ¿no? Porque se decían que no contábamos con votos, casi por unanimidad, que amplía los permisos retribuidos en nuestro país, situándonos en uno de los países a la vanguardia. 32 semanas para las familias monoparentales y la suma total de 22 semanas retribuidas y un montón de derechos más. Pues bien, hoy les anuncio algo. Vamos a dar un paso adelante. Les anuncio que desde el Ministerio de Trabajo en estos días presentaremos una nueva norma para modificar el Estatuto de los Trabajadores y seguir ganando derechos en nuestro país. Les anuncio 2 nuevos permisos. Uno que es fundamental, que salió en el debate de la reducción de la jornada. El permiso por fallecimiento de los familiares a los que nos unen. Un permiso de hasta 10 días. Pero también, y van a convenir conmigo, que es de justicia, un permiso para cuidados paliativos. ¿Y por qué lo hacemos? Efectivamente, porque creemos que uno de los problemas de España con la productividad es que a veces la gente tiene que ir a trabajar en condiciones que no le son favorables. Lo quiero decir claramente. Creo que nadie puede ir bien a trabajar a los 2 días del fallecimiento de un padre, de una madre, de un hijo, de una hija, de un amigo. Nadie puede hacerlo bien. Nadie. Pero ningún padre o una madre puede trabajar en las debidas condiciones si tiene a un hijo o a una hija enferma o en cuidados paliativos. Que esto pasa. Por tanto, sí, les anuncio que esta reforma ya sale del horno de la producción legislativa del Ministerio de Trabajo y van a conocerla, querido Javier, en estos días. Por tanto, el Gobierno de España da más pasos. Los permisos nuevos de duelo, fallecimiento y permisos por cuidados paliativos salen adelante. Pero ahora voy a hablar de, creo que, elementos claves para la productividad, de las que también hablábamos en la reducción de jornada para terminar. Son las 6 grandes reformas que necesitamos para mejorar la productividad, las pequeñas empresas y los autónomos. La primera de ellas. Nosotros queremos estas reformas empresariales porque no queremos empresas que resistan, que sean jabatas, sino que queremos empresas que puedan volar, que sueñen. Enrique Santiago, en su despacho de abogados, igual que el mío, hombre, no tiene que ser un resistente, tiene que sentirse acompañado, ¿no?, en las tareas de un servicio que hacemos justo. Ahora bien, ¿cuáles son los problemas, no la reducción de jornada de las pequeñas empresas y autónomos? Les voy a hablar claramente. El primero, no hay fiscalidad justa para ellas en España. Datos. Las microempresas pagan un tipo efectivo del 16,5%. Yo nunca escuché a la patronal española hablar de esto, ni a la derecha española. Decir, oiga usted que los pequeños empresarios y los autónomos están tributando al 16,5%. Las pequeñas lo hacen al 18,1%. Las medianas al 15,9%. Y fíjense, las grandes empresas, vaya sorpresa, esto es ironía galega, lo hacen en el mejor de los casos al 5%. No le hablo de las OCIMIS, si quieren hablamos después, que lo hacen al 1%. ¿Es esto justo fiscalmente? No. Y además no cumple con el mandato constitucional.
Por tanto, la primera reforma que queremos, ya hemos avanzado con el tipo mínimo al 15% para las multinacionales, pero ahora lo que queremos es dar un paso más, reformar el impuesto de sociedades justamente para reparar esta injusticia. Siempre les digo, cuando me preguntan los periodistas si hay que subir o bajar impuestos, y yo contesto, eso no es correcto. Lo que tenemos que ver es quién paga y no paga impuestos en España. Por tanto, la propuesta es que las pequeñas empresas y los autónomos paguen menos impuestos a costa de las grandes empresas que tienen que contribuir más en nuestro país. Porque no es justo. Los fondos de inversión no pueden tributar al 1%. Las grandes empresas no pueden tributar, en el mejor de los casos, al 5%, por cierto, haciendo todo tipo de ingenierías fiscales, de las que ya no nos toca hablar hoy. 2. Los autónomos. Sabemos muy bien de qué hablamos. El IVA que se practica sobre los mismos no es justo. Conocemos muy bien esta trayectoria. Un despacho profesional, se realiza una tarea, minutas, facturas, haces el IVA trimestral y no cobras esa minuta. Pero tienes que adelantar a las arcas públicas este IVA, como saben todos ustedes. Pues bien, la reforma pendiente también es transponer la directiva en nuestro país para que, la directiva, la 2022/85, justamente para el IVA franquiciado. ¿Y qué va a permitir esto? Que los pequeños autónomos, las pequeñas empresas, con facturaciones por debajo de los 85.000 euros, solo tengan que hacer una declaración informativa anual. Yo, de verdad, estamos poniendo el foco en la reducción de la jornada cuando lo que necesitan las pequeñas empresas y los autónomos es justamente esto. 3. Hoy los costes de las empresas no son como en el siglo XX, que eran los de personal. Son los energéticos y los financieros. Pues bien, la energía tiene que ser competitiva para ellos y para ellas. Y es verdad que sigue existiendo desigualdad para las pequeñas empresas y para los autónomos. La energía no puede ser también un privilegio para los grandes en detrimento de los pequeños. ¿Por qué? Pues que es verdad que las grandes compañías tienen capacidad, ¿no?, de acceder a la electricidad más barata porque sencillamente, como en el mundo del trabajo, tienen capacidad de negociar y contratar en largos periodos. En definitiva, creo que la clave está en darles fuerza en la negociación a las pequeñas empresas. Facilitar que las pymes, por ejemplo, se puedan agrupar para que puedan negociar colectivamente y tener precios de la energía más baratos. O, por ejemplo, como estamos defendiendo desde Sumar, por cierto, y con el error mayúsculo de las fuerzas políticas que han tumbado el Real Decreto del autoconsumo de la energía en España, un decreto verde, fomentando más el autoconsumo y el almacenamiento. Y les hablaba también de la financiación. Estos son los costes mayúsculos que tienen las pequeñas empresas y que tienen los autónomos. Lo tienen fundamentalmente porque nuestro país tiene una anomalía y es que no cuenta con una banca de inversión pública. No cuenta con una banca como tiene Alemania, como tienen los países normalizados de nuestro entorno. Miro para el profesor Costas. No les voy a hablar de fragatas, pero voy a hablar de la construcción de un pequeño buque. La necesidad de financiación que necesita un pequeño buque, un pequeño yate, un buque, un barco no muy grande, es muy elevada. Y los empresarios, sé muy bien de lo que hablo, porque me vienen a pedir esto, la única herramienta de financiación que tienen es la financiación convencional. Esto es una anomalía que tenemos en nuestro país, que ha de ser corregida. Nosotras somos claras. Defendemos una agencia, llamémosle como queramos, pública de inversión en nuestro país para fomentar la innovación en las pequeñas empresas y en los autónomos. No pueden estar sujetos a la financiación convencional en nuestro país. Queremos que se dirijan parte de los 83.000 millones de créditos blandos del Next Generation para justamente también modernizar a las pequeñas empresas. Y queremos también una línea específica de 3.500 millones de euros anuales para empresas discriminadas positivamente con menos de 50 trabajadores. Y voy a hablar de otra ineficiencia de la que siempre ustedes me hablan, que es una carga muy pesada, que es la administración pública y las ineficiencias que genera.
No voy a hablar de Sara Mesa y su libro que le recomiendo, Silencio Administrativo, lo dice todo, pero por resumirlo. La administración tiene que ser la aliada de las pequeñas empresas y de los autónomos. Tiene que facilitar la actividad empresarial y no tiene que ser un muro que nos frene. Digo esto porque cada paso que damos, estábamos la semana pasada en Valencia con la Dana, todos son obstáculos en la administración española. Por tanto, hay que emprender cambios que simplifiquen y agilicen la administración en nuestro país. Esto es clave, no se habla de esto. Los problemas no es la reducción de la jornada laboral. Es que el calvario, cuando una consultoría tiene que presentar un proyecto de ingeniería, los costes que lleva, no hay líneas de acceso para nada. Un pequeño joven emprendedor que quiera lanzar un proyecto, solo la redacción de ese proyecto genera y necesita de una inversión pública. Pues bien, tenemos que simplificar todos los trámites, tenemos que utilizar y modernizar la administración a través de las TIC. Tenemos que tener una ventanilla única real en todo el Estado, real, para que una empresa no tenga que estar sufriendo lo que estamos viviendo. Y tenemos que dar pasos, y aquí sería la sexta y última reforma, de lucha contra la morosidad. Aquí la discriminación es mayúscula, querido Javier. Las grandes empresas tienen un mecanismo específico que conocemos muy bien, el concurso de acreedores y demás. No me extiendo, que podría, en mi ejercicio profesional también. Pero es verdad que están penalizados las pequeñas empresas en España. El coste financiero para las pymes en España es de 2.500 millones de euros al año. Esto, permítame que les diga que es como el mundo al revés. Es decir, son las pequeñas empresas las que están financiando a las grandes, cuando tendría que ser exactamente al revés. Lo que necesitamos es cambiar la ley de morosidad para eliminar los aspectos que no están funcionando. Primero, un régimen sancionador efectivo contra quienes incumplen la ley de morosidad. Segundo, convertir esos 2.500 millones de euros de los que le hablo en inversión y no en un subsidio encubierto para las grandes empresas. Reformar, y esto es muy importante, la ley de segunda oportunidad para que de verdad nadie que tenga un pequeño autónomo o un pequeño empresario que no le vaya bien su negocio tenga capacidad de continuar con su vida profesional y no castigarlo. Justamente es que tenemos que darle una oportunidad, una segunda de verdad. Y con esto termino. 6 grandes reformas para las pequeñas empresas y para los autónomos. Creo que hay que hacerlo porque es la reforma pendiente, porque si queremos que España siga avanzando como lo está haciendo, tiene que hacerlo con las pequeñas empresas y los autónomos dentro. Hablar de empresas en general no tiene sentido. Los datos se los he dado. Son las pequeñas empresas las que necesitan de atención. Y no con discursos vacíos. El discurso oficial es: los pequeños autónomos sufrimos mucho, todo va fatal, se destruye el empleo, ahora que vamos a subir el salario mínimo, las 1000 plagas de Egipto. No es verdad, sino con reformas profundas, como hemos hecho en la negociación de la reducción de la jornada laboral. ¿Y por qué? Pues porque efectivamente somos los primeros que queremos que el sistema productivo sea efectivamente moderno, justo, inclusivo y competitivo. Creo que hemos avanzado mucho y ahora hay que concluirlo. Termino. La España fuerte no solo se hace desde los despachos, se hace con estos cambios, se hace en los talleres. Un pequeño taller de coches es el que hace la España real. Se hace en los comercios, centenares y centenares de comercios en nuestros barrios. Se hace en las cafeterías, en los bares de nuestros barrios. Estos son la economía real, de la que nunca hablamos. Son estos. Y creo que ha llegado el momento justamente de ayudar a las pequeñas empresas y a los autónomos en nuestro país. En definitiva, creo que ha llegado la hora de identificar algo, que es que el trabajo vuelva a ser sinónimo de buena vida. Termino. Keynes, en una conferencia que profirió, siempre lo cito, en la residencia de estudiantes en la capital de España, en Madrid, hace casi un siglo, vaticinó que con el avance de la tecnología tendríamos que trabajar solo, decía él no hablaba de media hora al día menos, él decía que tendríamos que trabajar solo, en esta fecha aproximadamente en la que él se proyectaba, 15 horas a la semana. No estamos hablando de 15 horas a la semana,
hablamos de media hora al día, pero me van a permitir que le diga que tenemos inteligencia artificial, robótica, tecnología suficiente, tras 42 años, para decir que podemos producir mejor, más eficientemente y con menos tiempo de vida dedicado a ello. Nada más y muchas gracias. La primera vicepresidenta, el anuncio que nos ha hecho y que, como usted comprenderá, está ya por todas partes, me imagino, sobre el nuevo permiso por fallecimiento a 10 días. Vamos a ver, tenemos que concretar. Entendemos que fallecimiento de personas en parentesco de primer grado. Vamos a determinar el grado de consanguinidad, y de afinidad referido sobre el mismo. Van a conocer ustedes la propuesta. Hay una discusión, esta es mi profesión, hay una discusión en el feminismo sobre, ¿verdad, querida Verónica y queridos profesores universitarios? Si debemos de seguir reforzando la afinidad o no, lo dejo aquí porque es un debate controvertido, pero sí, hasta un máximo de 10 días por duelo. Tampoco es mucho. Hay legislaciones comparadas que tienen posiciones mayores, pero es un paso importante en nuestro país. Y los cuidados paliativos, sí, Javier, si me permite, porque es muy importante. Quería simplemente un matiz, porque usted en su intervención ha dicho que nadie puede ir a trabajar en buenas condiciones sin familiar o un amigo, ha dicho usted. ¿Esto podría incluir amigos? No, estamos hablando de consanguinidad y vamos a limitar después la afinidad. Pero es verdad que uno o una, ¿no? O una pareja de hecho, en fin, sufre un fallecimiento y no está en condiciones. Eso sí. Ni un empleado, ni una empleada, ni un pequeño empresario. Y esto es una demanda que existe en nuestra sociedad, porque los permisos que tenemos son demasiado exiguos. Y entonces, en el caso de los paliativos, ¿nos puede concretar un poco más? Porque, por desgracia, vicepresidenta, todos hemos tenido casos cercanos o muy cercanos y a veces estas situaciones se prolongan durante años. Ustedes van a conocer la propuesta, porque he hecho el anuncio, la norma está redactada y van a conocer la propuesta con todo rigor. Pero lo importante es que la ciudadanía, la gente trabajadora, tiene que tener tranquilidad cuando sepa que tiene un familiar en cuidados paliativos y lo vamos a acompañar. Esto es, a mí me gustaría, sé que aquí hay empresarios y empresarias que tomen esta medida con cariño, porque esto redunda también en el bienestar de la gente trabajadora, pero en el bienestar de las empresas. Y además nos hace un país mejor. De verdad, lo digo honestamente, porque no se trabaja bien así. Sí, y esto sí que es verdad que, como usted decía, los cuidados paliativos están al orden del día y la gente va fatal al trabajo. Hay, fíjense, trabajadores y trabajadoras que se desplazan conduciendo, que están nerviosos, que están... Quiero decir que esto es, creo que una reforma pendiente, muy importante. Joaquín de Uso está sintiendo, porque es verdad que nunca se había hecho y creo que es un paso que damos adelante muy importante. Tengo que preguntarle, ¿esto está visto con la otra parte del gobierno, con la parte socialista? Esto está trabajado y discutido y hablado, y yo lo que quiero es que sea acogida favorablemente por los empresarios y las empresarias de nuestro país. Pues ahí voy. Lo ha hablado con su amigo Garamendi. Esto de amigo Garamendi es ironía madrileña. Somos amigos, a pesar de las discusiones que tenemos, sí somos amigos. ¿Lo han hablado? No, todavía no, pero es verdad que estamos haciendo muchos cambios, como saben ustedes, en los permisos, con la nueva incorporación. Somos el único país en el mundo que ha diseñado los permisos climáticos. En uno de los últimos EPSCOs, el EPSCO que comparto con el ministro Agustín Duy, que está hoy en Chile, nos han felicitado los ministros también de derechas de Europa justamente por esta legislación tan avanzada. Pero saben que queremos ir a más. Fíjense, en pandemia diseñamos, mañana hablaré de esto en la OIT, recuerde usted el plan Me Cuida, que era un plan absolutamente vanguardista, clave, ¿no? Porque la tarea pendiente en España tiene que ver con el tiempo de vida, el tiempo de trabajo, el tiempo de cuidados y qué hacemos con esto, ¿no? Digo porque el Me Cuida, acuérdense, cuando sufrimos la pandemia, cerraron los coles el 11 de marzo, no sabíamos qué hacer porque teníamos a los hijos y a nuestras hijas en nuestras casas y recuerden qué hicimos y nosotros dijimos, bueno, pues vamos a ir a un modelo de flexibilidad interna en el que alteramos la posición de las partes, que al principio molestó mucho a la patronal española, pero luego vio que funcionaba, que es el modelo nórdico, es dar la capacidad de elección al trabajador o a la trabajadora del turno, la jornada, o incluso permitíamos
la reducción de la jornada, porque veíamos, Verónica está sintiendo, porque estábamos muy pocas haciendo esta medida en el Ministerio de Trabajo, bueno, pues veíamos que sencillamente a veces solo con retrasar la entrada 1 hora, sin hacer ningún cambio más, permitiéndole acomodarlo al trabajador, pues era súper eficaz. Y esto se beneficiaron más de 1,5 millones de personas trabajadoras. Fue un auténtico éxito. Es verdad que la patronal se resistió mucho porque en el debate de la reforma empresarial, Javier, decía Marcelino Camacho que el vetusto Estatuto del Trabajo, por cierto, que no voy a entrar en sus diatribas internas, que Enrique me reñirá con el Partido Comunista de España sobre esta materia, no voy a entrar ahí, pero decía que tenía tintes autoritarios. El tinte autoritario mayor que tenía ese vetusto Estatuto del Trabajo es que tenía formas todavía rígidas y verticales de organización empresarial. Entonces, ¿qué entendía la patronal española? Que la organización del tiempo de trabajo es una competencia exclusiva de ella. Por eso digo que a veces no es solo reducir la jornada, es que es desde la democracia económica y con formas diferentes de organización empresarial en la que la voz fundamental son los trabajadores y las trabajadoras. Nadie sabe mejor que los trabajadores qué es lo que funciona. Les voy a poner un ejemplo sin desvelar la empresa. Hay una empresa española muy importante, que no voy a dar el nombre, que, bueno, saben que, bueno, tenía como política de recursos humanos propiciar como media hora de desayuno compartido con sus empleados y empleadas. Y entonces charlaban y uno, claro, en la lógica de recursos humanos, pues está perdiendo tiempo. Y esto cuesta dinero y la contabilidad y estas cosas, ¿no? Entonces llegó un ilustre recursos humanos, cambió la política, se ríen porque es que es muy importante esto, cambió la política de personal y dijo, esto tiene costes no sé cuánto, quítese esta. Además, era un desayuno compartido. Quítese esta media hora de desayuno compartido. Fue un fracaso en la política de personal que tuvo que recobrarlo. ¿Por qué? Porque era en ese desayuno, como estamos haciendo aquí, donde los trabajadores y trabajadoras con sus jefes, con sus cargos intermedios decían, oye, Rosa, esto va mal, esto no funciona, esto está fatal, esto de esta manera, un fracaso. Por tanto, tuvieron que dar marcha atrás. ¿Qué quiero decir? Y la organización ahí tiene que ser compartida con los trabajadores. Esta fue la disputa que tuvo los empresarios, que luego, con el tiempo, no volvieron a protestar porque la medida fue eficaz. Bueno, vamos avanzando, vicepresidenta. El salario mínimo interprofesional. Antes de ir con la nueva propuesta, he leído esta mañana, muy de pasada, en el ABC, en el diario ABC, que ha comunicado usted a las empresas que se va a revisar, se va a actualizar con el IPC cada 6 meses. No tengo yo malentendido, vicepresidenta, esto ya está en el Estatuto. Es que eso está en el Estatuto. No sé por qué el ABC da este titular con todo el cariño, porque en la norma estatutaria ya está así. No hemos cambiado nada. No hemos cambiado nada. Solo hemos tocado esto. Joaquín, no sé si puedo decirlo. Sí. Lo voy a decir. Joaquín le da permiso. Lo voy a decir. Cuando fue el debate tan intenso y apasionado en el seno del gobierno español con la disputa del salario mínimo, acuérdense, no voy a desvelar algunas cosas porque había muchos hombres en el gobierno y todos a favor de no subir el salario mínimo porque había crisis. Pero esto toca para otro episodio. Digo porque las cosas tal. Pero es verdad que cuando aquella disputa tan potente que llevamos en el gobierno y que por fin ganamos porque se impuso el sentido común, nosotros nos llegamos a acoger en esa negociación con el Partido Socialista al vetusto Estatuto de los Trabajadores. Dijimos, pero vamos a ver, si todo va a ir tan mal y esto no era la patronal, era el Partido Socialista, y nos van a caer las 1000 plagas de Egipto, como dice el Estatuto, que podemos revisar esta situación a los 6 meses, hagámoslo. Pero me ha sorprendido hoy el ABC porque ciertamente eso ya estaba en el texto. Ellos lo que dicen es que usted ya se lo ha comunicado a las empresas. No, lo que hemos hecho es, en la mesa de diálogo social, que trabaja y funciona bien y con silencio, hemos hecho una propuesta, un borrador para la transposición de la Directiva de Salarios Mínimos que yo misma y mi equipo hemos fraguado y nos ha costado muchísimo en el seno de la Unión Europea. Por tanto, es la transposición de la directiva. Estamos emprendiendo
una gran reforma de las normas que rigen la determinación del salario mínimo interprofesional en España, que también es una norma bien vieja, bien querida por nosotros, pero que no se acomoda a la realidad. Pero para que lo tengamos todos negro sobre blanco, ¿se va a revisar cada 6 meses el...? No. Vamos, lo que dice la norma, no hemos tocado nada ahí. Eso es una posibilidad que tiene la mesa y los actores. Pero cambios que hacemos fundamentales, pues por ejemplo, somos el único país de la Unión Europea que toma la decisión de revisar el salario mínimo acompañados de una comisión de expertos. Pues bien, nadie lo hace, nos lo pedía la OCDE y nosotros lo hacemos. ¿Qué hacemos ahora? Institucionalizamos para los legisladores que vengan que la revalorización del salario mínimo tiene que ir acompañada de una comisión de expertos. Es decir, por ley vamos a señalar, por una norma, que esa decisión tiene que acompañarse de una comisión de expertos. Vamos a, digamos que cambiar, a modernizar la definición de salario mínimo. Pero que curiosamente eso ya estaba. Eso está muy bien porque, bueno, aquí ya sabe, las revisiones del salario mínimo en las legislaciones europeas y mundiales son muy diferentes, ¿no? Muy diferentes, pero en todo caso el legislador español antiguo decía que se podría revisar cada 6 meses. Vale. Bueno, vicepresidenta, usted le ha encargado a esta comisión de expertos que le haga 2 escenarios para la revisión del salario mínimo. Uno con IRPF y otro sin IRPF. Sí. Esto me lleva a mí a concluir que no se pone usted de acuerdo con María Jesús Montero. Al revés. Lo que llega a concluir es que nosotros queremos dar buenas noticias a nuestro país y, por tanto, el mandato que tiene que cumplir España es que la revisión del salario mínimo ha de cumplir con el 60% del salario mediano neto de nuestro país. Y, por tanto, si tributa ese salario mínimo, no cumplimos. ¿Qué escenario le hemos pedido a los expertos y expertas? De todos los colores que hay allí. 2 escenarios. Por tanto, si va con tributación, subiremos una cuantía. Si va sin tributación, subiremos otra. Y de esta manera evitamos otro tipo de consideraciones. También le pedimos a los expertos que tengan en consideración otros aspectos. Por ejemplo, pues aspectos derivados de los márgenes empresariales, ¿no? Que es verdad que es complicado, pero que tengan en cuenta otras variables que están pasando en nuestro país. ¿Tiene usted alguna esperanza de que la COE entre a negociar esta nueva propuesta? Me encantaría. La COE está en la mesa, está trabajando, más allá de los titulares de prensa, está trabajando y está discutiendo esa norma. Esta norma propicia muchos cambios, ¿eh? O sea, por eso me llamó la atención, con todo el cariño del ABC, porque justamente eso es lo que no cambia, eso está exactamente igual, ¿no? Pero a mí que me gustaría, digo más, Javier, además me conoces, y seguramente a mis compas de progresistas y de bancada que tenemos aquí no les va a gustar, pero prefiero un acuerdo con salario mínimo menor que sin acuerdo más alto. Digo porque ya os lo he dicho, Javier, cuando Garamendi declina el acuerdo, lo sabía perfectamente. Es decir, yo había hablado con los sindicatos y había un pacto que si entraba la patronal, el salario mínimo sería mejor. ¿Pero por qué? Por un elemento positivo para el país. Por tanto, si la patronal entra, mi palabra es clara. Lo hago ante todos ustedes, pues negociando. Ahora bien, claro, para esto tiene que tener un incentivo. La duda es, ¿está la patronal española favoreciendo a las empresas españolas, que son su cometido, si no entran a negociación? Porque la patronal española, es verdad, además yo se lo agradezco al señor Garamendi, no protesta por el salario mínimo, ¿eh? O sea, saben perfectamente que esto está más que asumido. No como Feijóo, que la cosa esta, ¿no?, de decir que no hay que subir el salario mínimo es un disparate. Pero quiero decir que no lo disputa, porque sabe perfectamente que no hay problema con eso. La cuestión es si decide representar el papel institucional que tiene, mejorando y ayudando a sus empresas, como legítimamente lo hacen los sindicatos a los trabajadores, o hace un papel que es más, permítame, partidario que de defensa del tejido empresarial. Vicepresidenta, usted dijo que este mes de octubre va a citar a patronal y sindicatos para empezar a hablar de la reforma del despido. Del despido. ¿Tiene sí. ya día? No quiero, a día hay, pero no quiero, se lo dan después la directora de comunicación, Inés se lo da, porque no quiero yo faltar en el día, pero ya está convocada. No sé si la ha comprometido a la pobre, no, pero pobre, bueno. no, pero tienen, es que mis agendas, yo ya saben que sé la agenda diariamente, entonces lo saben ellos, pero sí. Bueno, pero en todo caso... El 20. El 20. El 20, pues ya sabemos que el 20 empieza la reforma del despido. Permítame que les diga que somos laboralistas. En España, en esas 52 reformas laborales, siempre se ha tocado el despido,
permítanme, tanto PP como Partido Socialista, para hacer el mal. Digo, con ese constructo neoliberal que bajando salarios y favoreciendo el despido competíamos mejor. Y permítame que le diga, hemos cambiado el despido en el 52D por primera vez en España en cuanto llegamos al Ministerio de Trabajo, que era una vulneración flagrante de los derechos humanos en nuestro país, pero va a ser la primera reforma que hagamos en cumplimiento de la legalidad europea y que mejore, que no haga perder derechos a los trabajadores españoles. Lo que pasa, vicepresidenta, que este comienzo de negociaciones empieza justo después de una sentencia del Tribunal Supremo, que es importante, ¿no? Que dice que los 33 días, estoy resumiendo, son adecuados y además que no debe haber subidas extrajudiciales. No dice exactamente eso la sentencia. Y hay posiciones particulares sobre la misma. Subidas vía judicial, o sea, apelar a la vía judicial para no dice exactamente eso. Yo le agradezco al Supremo una cosa, y es que esta sentencia ha cambiado lo que ha dicho en otros momentos. Y es que, hombre, por lo menos reconoce, porque me va a permitir que le diga con el debido respeto a los tribunales españoles, que esta discusión es fuente de derecho europeo. Digo porque hubo sentencias que cuestionaban y posicionamientos que decían que no se cumplía, que no eran como los tratados de aplicación directa en nuestro país. Por tanto, no es ironía, es verdad. Yo le agradezco al Supremo que corrija ese error y que diga que son fuente de derecho directa de aplicación en nuestro país y no dice exactamente lo que usted está diciendo. Con todo, lo que sí señalamos es que el despido, como he dicho, acuérdese que yo lo he dicho mucho tiempo ya atrás en la legislatura anterior y causó como sorpresa porque nadie había escuchado hablar del despido restaurativo en España, y yo le decía también a los sindicatos y a las fuerzas progresistas, les decía que es que no iba de 33 o de 45, sino que el concepto es otro. El concepto es que hay que indemnizar siguiendo la estela de lo que llevamos pleitos en el ámbito civil, ¿no? De la lógica indemnizatoria que es el daño emergente y el lucro cesante. Y esto tiene singularidades propias. No es lo mismo que despidan a un trabajador o trabajadora cuando se encuentra, pues a lo mejor próximo a la jubilación, que a un joven o una joven con muchísima formación y capacidad, ¿no? Y dinamismo de incorporación y demás. Por tanto, esta es la reforma que vamos a hacer, que tiene que ver, obviamente, con una fuente de derecho que es singularmente europea y que nosotros vamos a cambiar. Bueno, vicepresidenta, la reducción de jornada a las 37,5 es un empeño personal suyo que de momento no... Personal no, político. Bueno, sí. Personal aquí no hay nada, sí, más que sí. Los afectos que le tengo a mi familia. No, es político. Efectivamente, está muy bien hecha la precisión. Es un empeño político suyo, efectivamente, que no ha salido adelante. ¿Lo va a volver a intentar? ¿Cómo y cuándo? Va a salir esto. Y fíjese, hoy yo creo que la gran sorpresa para la patronal fue que hemos metido un mochuelito en... Nosotros de esto sabemos, Javier. O sea, sabemos de pocas cosas, pero de esto me van a permitir que les diga que sabemos. Entonces metimos una norma que pasó desapercibida, que era la gran disputa y que no necesitaba rango de ley. Cuando yo anuncié y dije que esta norma salía de ese carril y que la íbamos a aplicar con carácter inmediato, entre otras porque los sindicatos de clase así me lo pedían, hubo impacto en la patronal española, porque se les había pasado desapercibido. Por tanto, lo que ellos tanto temían ya va en el carril. Es decir, esto está hecho y fíjense, no hay ninguna norma en la vida, ninguna, que cuando está aderezada de sentido común no vaya a salir adelante. Por las razones que les he dicho. Primero, porque la foto del Partido Popular, que parecía que había fallecido alguien, la tristeza, me habían derrotado. Lo normal sería que el señor Tellado y todo el mundo allí aplaudiera, festejase la derrota. No. La foto fue de época. Era de una seriedad brutal y un silencio brutal. ¿Por qué? Porque sabían que golpear a 12,5 millones de trabajadores y a las pequeñas empresas y autónomos españoles sale muy caro. Por eso no aplaudían. Y porque saben que demoscópicamente los votantes del Partido Popular mayoritariamente entienden que España está preparada, que hay tecnología suficiente y productividad suficiente para trabajar media hora menos al día. Yo, fíjese, en verano, que he estado en Galicia, lo he contado, pero es que es verdad,
en Galicia hay muchos votantes del Partido Popular, como todo el mundo sabe. Y de verdad, o sea, me acompañaba un montón de gente por la calle y me decía, soy vicepresidenta, soy votante del Partido Popular, pero yo quiero que esta reforma salga adelante. Por tanto, la vamos a volver a llevar y estoy convencida que se va a ganar. Es verdad que todo lo que hacemos en el Ministerio de Trabajo nos cuesta sangre, sudor y lágrimas. La reforma laboral salió por un voto equivocado del Partido Popular. Y ahora que hablan en la patronal española de diálogo social, yo les digo aquí que no es verdad lo que dicen. Porque esa gran reforma laboral estaba auspiciada por el diálogo social, eso por supuesto, pero por algo más importante, que era el acuerdo tripartito en el diálogo social. Y a pesar de que había diálogo social y acuerdo tripartito, el Partido Popular votó en contra. Imagínense ahora que siguiéramos con la reforma laboral del Partido Popular. Casi tipo vicepresidenta, ¿cuándo va a estar el sistema de control de jornada laboral? Que esto sí que a las empresas les tiene muy preocupado. Es trámite reglamentaria, esto es lo que sé que les preocupa. Hoy sale el trámite de audiencia pública y los meses que tarde la tramitación reglamentaria. Sabe que las empresas están muy preocupadas con esto. Esto es lo que les preocupa, no la reducción de la jornada del artículo 34, que no sé cómo decirlo. Sí, sí. No, le estamos esto es lo que le preocupa, sí. Pero permítame que les diga. Las empresas españolas tienen que estar del lado de la legalidad. Y las empresas españolas, la gran mayoría de ellas, cumplen con la legalidad. Cumplen con la legalidad. ¿Qué temor tienen que tenerle las empresas españolas a cumplir con el TJUE, con el Tribunal de Justicia Europeo y tener registros que sean fiables, que sean verificables, que sean interoperables, que faciliten el control y la mejora de los derechos en nuestro país? Porque que yo sé que ustedes, la mayoría de ustedes, cumplen a rajatabla con la legalidad, con los registros horarios. Muchos de ustedes, casi todos de ustedes, tienen servicios ya que son hiperdigitales. Nos han dado todo tipo de excusas, que iba a encarecer, por favor, si un aparato cuesta 20 euros, de verdad. Quiero decir que no es el problema este. Por tanto, yo hago el llamamiento a las empresas españolas. Cuando dicen esto, fíjense, no habla bien de ellos. Porque una empresa, cuando hace las cosas bien, no tiene que temer a nada. La Inspección de Trabajo, que se encuentran aquí los organismos de nuestro país, y les doy las gracias por el trabajo que hacen, no están para hacer el mal, están para hacer el bien. Por tanto, creo que aprovecho esta pregunta para decirles, hombre, que no habla bien de empresarios que dicen nos quieren perjudicar con el registro horario. No, lo que no debemos de tener son empresas que tienen horas extraordinarias sin retribuir, sin cotizar. Es que esto no es correcto. Pero ¿nos puede avanzar algo del régimen de sanciones? De sanciones, sí. Las sanciones se han excluido porque eso sí requiere rango legislativo. Por tanto, eso es lo único que hemos retirado de la norma y el resto permanece. Vale. Vamos a hablar 3 minutitos un poco de la situación general. Ayer es verdad, vicepresidenta, que fue un buen día para el Gobierno. Lo único que nos salió fue la iniciativa legislativa popular sobre los toros. Ahí el PSOE no se atrevió. No sé si piensan ustedes volver a retomar este asunto. Miren, a veces me preguntan ustedes qué diferencias hay entre Sumar y el PSOE. Y yo les digo, casi todas. Les digo más. Los grandes cambios, lo digo con humildad, pero me veo en la obligación, Javier, de decirlo. Los grandes cambios que se están haciendo en España los ha hecho este espacio político. Los grandes cambios los está haciendo el Ministerio de Derechos Sociales, pues con una política de derechos a los consumidores y usuarias de primer nivel, garantizando la legalidad en esta materia, mejorando la prestación pública de dependencia, mejorando los permisos como estamos haciendo y todas las normas laborales de las que hoy presume todo el mundo, o el ministro de Cultura, que despliega una actividad cultural frenética, democratizando el país. Y en este orden de cuestiones voy a un elemento que es la tauromaquia en España. ¿Qué les digo? Que nosotros somos muy diferentes al Partido Socialista y la fuerza que tenemos es la fuerza de la negociación. Siempre digo que en muchas materias el Partido Socialista se quedó en los años 90. Lo digo con todo el cariño. Se lo digo a los compas del PSOE, que hay por aquí muchos. Y es como que vamos tirando de ellos. Porque es como una disputa entre un país viejo, ¿no? La España de los años 90,
y un país nuevo, que me van a permitir humildemente que les diga que lo representamos nosotros y nosotras. El país que avanza, es un país nuevo, que quiere más derechos, que quiere democracia económica, que gobernamos mejor, que generamos más riqueza. Y aquí está el debate de los toros. Permítame, a mí mi padre me decía una cosa, el senador socialista se ríe, se lo digo con todo el cariño, mi padre me enseñó una cosa, que en las votaciones importantes en la vida uno no se puede abstener. Y esta era una votación importante, porque no solo tiene que ver con el modelo de cultura del país, que no son cultura, tiene que ver con el derecho de los animales en nuestro país. En España hay 9 millones de personas que tienen mascotas. Las nuevas generaciones, la generación de mi hija, están absolutamente comprometidos con el cambio climático y con los derechos de los animales. Esta es la España que está siendo ya. Por tanto, yo respeto absoluto a los compañeros y compañeras del PSOE, creo que es un error mayúsculo, porque la ciudadanía española no está en ese país de toros. Está en el país que es animalista, que quiere descarbonizar la economía, que quiere trabajar menos, que quiere reducir la desigualdad, que quiere una prestación universal, querida Rosa, por hijo a cargo, que se acaba de ir el profesor Costas, pero en el último informe del CES, que les recomiendo que lean, el profesor Costas, además siempre lo dice, habla de 2 medidas claves para reducir la desigualdad en España, sin ser el salario mínimo. Una es la educación universal de 0 a 3 años y otra es la prestación universal por hijo a cargo. Miro para Rosa porque lo dice subrayadito en el informe del CES, el equipo del CES. Y además es que todas las experiencias es ahí. Que esto es sumar. Es el país nuevo, que avanza, moderno, que gana derechos, que gobernamos bien, que gestionamos bien, que conseguimos superávites y que también da bienestar, porque la ciudadanía tiene derecho a ser feliz. La vida es muy dura, Javier. Sí. Muy dura. Estamos todos de acuerdo. Sí, pero las políticas públicas tienen que ir acompañadas del afecto en el mismo. Fíjense, para un laboralista... Está aquí la profesora Merino y el profesor Pérez Rey, y hay varios profesores aquí más en esta sala. Claro, a lo mejor detenernos en un permiso de cuidados por cuidados paliativos, a lo mejor parece una cosa pequeña, pero tiene una importancia brutal. Tiene que ver con la posibilidad de hacer que la gente sea un poquito más feliz. Y esto creo que es, sinceramente, muy importante. Media hora al día, ¿ustedes creen que supone algo para la vida de alguien? No, pero a mí mis amigas me dicen, Yolanda, pues es a lo mejor media hora que llego y puedo estar un ratito haciendo los deberes con mi hija. Es media hora, pero son pequeñas medidas que ayudan a que el país vaya mejor. Y esto me van a permitir, con humildad y con todo el cariño a los compas del PSOE, que además yo sé que luego las políticas que diseñamos les gustan y son positivas y las lucimos conjuntamente. Pero para esto sirven los gobiernos de coalición progresista, y les anticipo, porque no quiero dejar de hacerlo, que hay gobierno de coalición progresista para rato, y también les digo, el 23 vamos a volver a ganar. Y no lo digo en broma. En el 23, en el 27. En el 27, perdón, como hicimos en el 23. Sí. Bueno, vicepresidenta, no tenemos tiempo para más, son las 10:30. Muchísimas gracias, un placer y un honor tenerla con nosotros. Gracias a todos. Gracias. Despedimos esta entrega de los desayunos informativos de Europa Press, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa, así como los distintos podcasts de nuestra red a través de europapress.es/podcast. Recuerda que puedes encontrar todos ellos en las principales plataformas de podcasting.